Las 9:24 a.m. Bueno, pues desde el Senado de los Estados Unidos están pidiéndole a su Cancillería, al secretario de Estado, que le pidan a México defina ya con claridad qué son sectores productivos. Les importa mucho que se abran ciertas cadenas de producción. Los asuntos automotrices creo que queda perfectamente claro. Se vendan o no en México autos ahorita, se necesitan tomar líneas de producción, entre otras cosas de manufactura. Juan Carlos Baker, que es director de Ansley Consultores y subsecretario de Comercio Exterior en el periodo 2016-2018, al que le tocó revisar detalladamente en la pasada administración pues la renegociación de lo que es el nuevo Tratado de Libre Comercio, que entrará en vigor en un mes, ¿no? El 1 de junio. Sí, supuestamente, el 1 de junio. Bueno, pues él estuvo pendiente con sus contrapartes de Estados Unidos y de Canadá. Y agradecemos mucho, Juan Carlos, por tener que platicar contigo. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad, Jonathan, Ricardo. Buenos días a todos. Manuel. Oye, Juan Carlos, pues la intención es saber cómo aprecias tú esta demanda de los Estados Unidos. Si bien dice el canciller, es un asunto por lo pronto que no es bilateral, lo va a terminar siendo. México tendrá que tomar determinaciones. Parece urgente, hasta parece lógico que hay algunas cadenas que se deban de empezar a reanudar, y no sé si se debieron cerrar en algún día. ¿Cuál es tu observación? Pues mira, yo creo que efectivamente la relación tan estrecha que hay entre México y Estados Unidos en materia de cadenas de valor efectivamente sugeriría que debe de haber esta coordinación. Incluso la manera en la cual, la manera y los tiempos, el momento en el tiempo en el cual se reanudan estas actividades, pues puede tener el efecto deseado en reactivar la economía, que pues es el punto de fondo aquí, ¿no? Que tenemos una economía débil. Se han dado a conocer ya las cifras económicas tanto en Estados Unidos como en México el primer trimestre. Los números no son buenos. Entonces, pues una pronta reactivación de la actividad económica depende de que estas cadenas de valor efectivamente estén secuenciadas. Ahora, respecto de cuándo va a suceder esto, bueno, yo he visto distintos momentos. Incluso en Estados Unidos una buena parte de esas decisiones se toman a nivel estatal. Lo que haga el estado de Nueva York no necesariamente es lo mismo que haga el estado de Texas y el estado de California. Entonces eso le mete un nivel adicional de complejidad para la coordinación, pero yo creo que es algo que se debe de hacer francamente, sobre todo teniendo en mente las consecuencias de no hacerlo. Juan Carlos, cuando hablas de cadenas de valor, ¿qué industrias son las que tendrían que reabrir, además de la manufactura y del sector automotriz? En Estados Unidos se ha hecho un estudio muy detallado y hay unas reglas incluso que se han estado publicando por el gobierno de Estados Unidos, y entre los que están ahí también incorporados, además de automotriz, pues está la industria química, está la industria aeroespacial, están las industrias que le proveen de insumos y de servicios a todo lo que son servicios de primera necesidad, o sea, tratamiento de agua, electricidad, gas, cuestiones también relacionadas con la industria del petróleo, por supuesto todo lo que está relacionado con la industria de la medicina, ¿no? Aparatos, dispositivos médicos, farmacéuticos, etcétera. Entonces, en Estados Unidos, insisto, estas actividades están detalladas en folletos que están actualizando, incluso los distribuyen en español también, están en la página de internet del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Aquí en México, pues eso ha sido un poco más laxo a través de los decretos que se han publicado, principalmente el que se publicó el 24 de marzo y el posterior seguimiento que hubo el 27 de marzo en el mismo diario oficial. El gobierno de Estados Unidos, Juan Carlos anuncia en voz del presidente Trump que van a crear un comité para supervisar que México y Canadá cumplan el nuevo Tratado de Libre Comercio. ¿Esto se puede hacer? ¿Cómo lo entiendes tú? Mira, ese es un compromiso, de hecho, que no está incorporado en el TEMEC. Ese compromiso que tiene que ver específicamente con materia laboral es algo que se incluyó en lo que en Estados Unidos se llama la ley de implementación. Aquí en México la diferencia es que cuando se manda el tratado al Senado, el TEMEC, este tratado es de aplicación, se aplica a sí mismo, ¿me explico? En Estados Unidos tú mandas el tratado y tienes que mandar una ley que es como el reglamento, como la guía para que dicho tratado se pueda aplicar. Entonces, en esa ley, que es completamente una ley de Estados Unidos, se incorporó
un comité en materia laboral que está presidido, como era de esperarse, por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, y en donde hay también otras instituciones, el Departamento de Comercio, la representación comercial de Estados Unidos. Y sí, tiene efectivamente un mandato para dar seguimiento a lo que está establecido en el TEMEC y para garantizar que México y Canadá estén siguiendo esto al pie de la letra. La verdad es que es algo completamente interno de Estados Unidos. En México, pues vaya, los compromisos se reflejan en la ley del trabajo. Tenemos que recordar que nosotros, incluso antes del TEMEC en México, ya se había aprobado una legislación en materia de trabajo sumamente ambiciosa, que incluso en varios aspectos va más allá de lo que está previsto en el TEMEC. Entonces, pues yo lo veo simplemente como otro paso en la implementación del tratado, que por cierto, escuchándolos ahorita, una ligera corrección, sí. El tratado está esperado que vaya a entrar en vigor el 1 de julio. Julio, perdóname, sí, julio, en 60 días por ahí, ¿no? Pues sí, dado que se hizo la notificación el último día de abril, el 1 de julio estaría entrando en vigor. Y es que es lo que te quería decir para terminar, Juan Carlos, porque además, pues digo Dios, el escenario mundial pues lo obvia, pero pues alguna de esas no podrá ser la enorme ceremonia que podía haber sido, ¿no? La ratificación, sobre todo la entrada en vigor, ¿no? Para los tres países, quizá porque a lo mejor pues no se pueda. Sí, digo, creo que el significado del tema que es brutalmente importante. Uno, por lo que ya decía, en el momento en donde está sucediendo, parece un poco ahí contraintuitivo o contra natura, pero la verdad es que posiblemente la entrada en vigor del tema que es la única buena noticia en materia comercial y económica que ha habido en varios meses. Entonces eso en sí mismo debe ser una señal importante para los mercados, para el tipo de cambio. Creo que también hay un significado muy profundo y esto debe ser importante para México, pues porque nosotros, lo recordarán, se platicó en este espacio de Ciro muchas veces, en los últimos 3 años, toda la presidencia de Trump, de hecho, para México, pues fue un momento muy complicado, y el que llegue a entrar en vigor el TEMEC, pues sin duda viene a cerrar un episodio en donde pues México muchas veces estuvo en riesgo y su economía también muchas veces estuvo en riesgo. Entonces sí, al margen de la ceremonia, creo que es un momento muy importante y pues bueno, lamentablemente las condiciones sanitarias y de esta emergencia no lo permitirán, pero pues bueno, no hay que soslayarlos. Excelente. Pues Juan Carlos, qué gusto poder escucharte. Perdón por el retraso, porque teníamos planeado platicar un poquito más temprano contigo, pero muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad, siempre a sus órdenes. Pues cuídense, cuidémonos todos. Cuidémonos todos, son días difíciles, Juan Carlos, y pues a extremar pues las previsiones sanitarias. Gracias. Pues buen día. Adiós, buen día, Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio y es cabeza de Ansley Consultores. Ansley Consultores, que es una empresa en la que también colabora Ildefonso Guajardo. Ildefonso Guajardo, correcto. Bueno.